Voy a grabar en las dos, vamos a ver qué tal sale. Grabando en Zoom y grabando en la aplicación que tengo. Solo déjenme... bueno, ahí está. Creo que está grabando. Espérame. Seamos tres, dos. Tuvo la oportunidad de leer las preguntas, profe. Sí, ya les di una lectura así algo rápido. Ok, lo importante es que medio sepa de qué vamos tratando el tema y eso. Entonces, buenas tardes, profe. Es un gusto para nosotros tenerlo de nuevo, verlo de nuevo en una clase, en una cámara. Eh, Nosotros nos vamos a dedicar a hacerle unas preguntas. Es una entrevista para una tarea de lenguaje. Y pues, muchísimas gracias de antemano por tomar nuestra invitación y por tomarse el tiempo de contestarnos, ¿no? Entonces iniciaría yo. Es un gustazo verlo de nuevo, profe, otra vez. Y No, quisiera saber, profe, ¿por qué decidió dedicarse a la educación? bueno, quizá antes de contestarte la pregunta, agradecerle, ¿verdad?, por la invitación. Creo que el gusto es mío, ¿verdad? Compartir y verlo de nuevo aquí, aunque sea por este mundo de la virtualidad, pero creo que ya se está volviendo costumbre, ¿verdad? O tal vez no costumbre, sino un hábito que nos va a dejar por herencia este confinamiento que inició hace un año. Y así que les agradezco por haberme tomado en cuenta. Bueno, quizá contestando la pregunta que me haces, eh, fíjate que fue algo así, desde que yo iba quizá a tercer ciclo. eh, bueno, de hecho, yo tengo una tía que donó un terreno para una escuela. Y cuando estaban construyendo esa escuela allá en mi pueblo, eh, bueno, siempre iba a ese edificio que hoy es una escuela, por supuesto. Y tenía unos mis primos y bueno, y siempre jugábamos a esto a dar clase, ¿verdad? Entonces, me comenzó a gustar eso de enseñar y bueno, y desde pequeño pues me comenzó a gustar la lectura, me gustaban libros de cuentos, de historia, en fin, me fue gustando esto y también, no sé, me llamaba la atención eh, ser profesor y estar en un aula. Y así que la idea fue creciendo, ¿verdad? Porque de hecho, cuando salí de bachillerato, siempre tenía dos propósitos. Uno, dedicarme o ser ingeniero agrónomo o dedicarme a la docencia. Y al final creo que opté por el segundo y aquí estoy. Creo que no me arrepiento. No me considero que a lo mejor no hago de manera excelente el trabajo, pero creo que eh, me esfuerzo para que las generaciones a las cuales he tenido en el salón, pues tengan algo allí o lleven algo en su cabecita, ¿verdad? Y por qué no decirlo en su corazón para la universidad. Yo creo que todos los seres humanos cuando vamos en este proceso educativo siempre tenemos sueños, ¿verdad? Entonces, independientemente de la carrera que optemos, creo que al final es dejar una huella. Y creo que cuando terminemos pues la historia en este planeta, creo que la huella debe de quedar ahí, ¿verdad? Entonces fue así, Mario, que me comenzó a interesar esto por la docencia. Y no sé, y me gustaba. Siempre era admirador de mis profesores, tal vez no todos, ¿verdad? Pero en un 80%. Siempre los admiraba, no sé, ¿verdad? Eh, O no sea, sé, profe, siento que era una profesión noble. Entonces, eh, habían algunos compañeros que querían ser militares, ¿verdad? Otros que querían ser ingenieros, pero creo que es un trabajo muy noble, ¿verdad? Que te permite conocer, interactuar. Yo creo que es un trabajo bonito en ese sentido porque
además de dejar, de tener alumnos, luego exalumnos, dejas amigos. Tal vez no todos, ¿verdad? Porque siempre habrá uno que te va a decir, no, es que esa materia es muy pesada, que no sé qué. Entonces, siempre habrá algo ahí que, ¿verdad? No en un 100% vas a caer bien, pues. A eso me refiero. Pero así es, ¿verdad? Un médico igual, ¿verdad? No todos los pacientes les agrada. Entonces, creo que la diversidad y el estilo de vida, ¿verdad? El profe nos contestó también la segunda pregunta, al menos yo siento que ya no las contestó. Podemos decir que su vocación la descubrió desde pequeño, jugando, admirando y compartiendo en un salón de clases. Pero me gustaría saber si hubo algún factor decisivo en su vida que lo llevara a ello. Y si es así, ¿cuál fue esa motivación que no lo hizo decir, ah, ya no me gusta la carrera, quisiera dejarla, o veo que tuvo una segunda opción, que fue la de agronomía, y Mm, decir, ah, como ya no me gusta esta carrera, entonces me voy con agronomía? ¿Cuál sí. fue eso? Bueno, de hecho, fíjate que cuando entré a la universidad, yo estudié en la Nacional, ¿verdad? Antes era bien complicado entrar porque te hacían un montón de procesos. Primero nos hacían quiero ver, un examen, una prueba psicológica, ¿verdad? Ahí bueno, si ustedes han ido a la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Derecho, está el auditorio más grande de la UES, ¿verdad? Y ahí reunían a todos los de nuevo ingreso, de todas las carreras. Y era toda una mañana el bendito examen psicológico. Y si lo pasabas, ibas a la prueba de conocimientos, ¿verdad? Entonces, vine a lanzarme a esa prueba y aprobamos ese examen y luego el examen de conocimiento. Y ya cuando estabas en el examen de conocimiento, pues ya prácticamente tenías un, un dedo, digamos, o sí, parte de ti dentro de la UES. Ya tenía, bueno, pasé la prueba psicológica, ya voy hacia adentro. Pero tenías que pasar la prueba de conocimiento, ¿verdad? Bueno, y pasamos ese filtro. Luego de esa prueba de conocimientos había una entrevista y así varias cosas. Y luego de la entrevista ya estabas prácticamente aceptado y tenías que hacer otro curso le llamaban curso propedéutico, ¿verdad? Donde te daban una introducción de la UES, que todavía tengo por ahí los cuadernillos conociendo la universidad. Bueno, y a mí me comenzó a gustar, ¿verdad? Porque yo siempre, a mí me ha gustado la muñequita esa de la Minerva que viene en los títulos y todo eso. Y en todos los cuadernillos y libros de la universidad está esa muñeca, ¿verdad? Y tenía un amigo que era psicólogo, que ya estaba bastante, ya está señor, y siempre me decía, ánimo, hay que ganarse esa muñeca. Entonces, siempre andaba motivado. Y de hecho, fíjate que a pesar de que yo me gustaba la agronomía, pero fue bien curioso porque cuando entras a la universidad te piden una segunda opción, ¿verdad? Una segunda carrera, por si no quedas en una, quedas en la otra. Y la segunda opción fue derecho, ¿verdad? Ciencias jurídicas. O sea que como que me fui olvidando de la agronomía. Y es que prácticamente mis abuelos tenían así una finquita. Y ustedes ven, cuando vemos el tema de la República Cafetalera, eso yo lo hablo con propiedad, porque crecí en ese ambiente. Yo conozco muy bien el cultivo del café. Entonces, conozco bien eso. Y quizás disculpen la palabra, quizás me había hartado, ¿verdad? De estar tanto viendo cómo se cultivaba el café. Y, y quizás poco a poco me fui olvidando, ¿verdad? De eso, de querer ser ingeniero agrónomo. Y me fui concentrando más en esto de la docencia, ya que cuando tú entras a la UES, como que ya, o a cualquier universidad, cuando tú te vas a la universidad, como que ya te ubicas en tu cancha y
en lo que a ti te gusta. Entonces comencé a leer y me comenzó a gustar más la historia. Entonces como que me fui más concentrando en la docencia. O sea, nunca me he desilusionado de lo que quise ser y de lo que soy. Y hasta este momento no, ¿cómo se llama? No me arrepiento de haberme embarcado en esta nave, ¿verdad? Y gracias a Dios creo que como te digo, he estado en instituciones bastante grandes. Por ejemplo, comencé a trabajar en el García Flamenco y, y ahí estuve 3 años y medio. Luego me fui para el Guadalupano y del Guadalupano me fui para el Liceo y ahí estoy en el Liceo y del Guadalupano. Bueno, estando en el Liceo me volví a regresar al Guadalupano y, y de ahí del Guadalupano me fui para el Francés en la mañana y ahí estoy en el Francés en la mañana y por la tarde estoy con ustedes ahí, con el León Jodido. ¿Verdad? Así que eso ha sido, pero sí, no me arrepiento de haber estudiado eso, Mario. Y siempre quise estudiar Derecho, ¿verdad? Porque quizá me fue gustando bastante esto de las ciencias sociales. Y siempre he dicho, aunque sea de viejito, voy a salir de Derecho, pero mejor me metí a una maestría porque no tiene sentido estudiar otros 5 años, imagínate. Y, o sea, no le hallo mucha gracia, ¿verdad? Bueno, profe, por mi parte, esa era mi dudas que compartía con usted. Y pues ahora damos paso a mi compañero. Muy Muchísimas bien. gracias y pues continuamos. No, y gracias, Mario, y siempre a ti te recuerdo pues, porque siempre preguntabas ahí bastante en la clase. Creo que la razón de ser del profesor son sus alumnos. Si, si hay alumnos excelentes, Pues pues habrán excelentes profesores, ¿verdad? sí. Bueno, profe, mi nombre es Marian Flores y le agradezco por brindarnos de su tiempo. Y pues es un gusto volver a compartir con usted. No, Y siguiendo con la entrevista, ¿qué características destacaría usted que forman a un buen docente? bueno, mira, yo siento que una característica fundamental primero es que el buen docente debe de estar enamorado de lo que hace, ¿verdad? O sea, que le guste estar empapado de su especialidad, ¿verdad? Porque si eso no sucede, es mejor que se tome del pelo, ¿verdad? Y se saque del aula. Yo creo que eso es fundamental, Marian, que estar muy compenetrado, ¿verdad? En lo que hace, en lo que dice. O sea, que lo que hace en el aula y lo que explica lo haga con propiedad, ¿verdad? O sea, que no deje margen de dudas para el que aprende, ¿verdad? Yo creo que todas las carreras deben de ser así. Es como que un médico, ¿verdad? Que esté realizando una cirugía, pero diga, bueno, es que yo no quería hacer esto. Imagínate, ya tiene abierto al paciente y lo deje a medias, pues entonces se va a morir el paciente. Yo creo que hago referencia a esta metáfora porque es así. Y todo debe de ser así, ¿verdad? Debe de estarse enamorado de lo que hace, pues, ¿verdad? De acuerdo, debe de ser como el novio con la novia, ¿verdad? Que se sientan apasionados. Eso sería. Sí, así es. Mm, Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades y tareas diarias que conlleva ser un docente? Fíjate que es una tarea bien complicada. Hay quien que dice, qué bonito es, ¿verdad? A los profes se la pasan bien chele, ¿verdad? Se divierten, ¿no? No, pero es bien complicado porque imagínate, ¿cómo se llama? Hay que planificar la clase, ¿verdad? Porque por mucho que yo ya
maneje bien las temáticas, siempre debe de haber algo nuevo que compartir, porque los que usted tiene en el salón, con el transcurso de los años, no son las mismas personas, entonces debe de irse como adaptando a esas nuevas realidades. Entonces es un trabajo bien complicado porque debe de planificarlo, debe de evaluarlo, ¿verdad? Y debe de también saber empatizar con sus estudiantes, ¿verdad? Porque alguien que no empatice como que el que aprende y el que enseña no se va a sentir bien, ¿verdad? Y eso es así, pues. De hecho, cuando estaba con ustedes el año pasado, creo que algo bien, a mí me gustaba llegar a mi sección porque yo me sentía cómodo, ¿verdad? Y eso debe de ser así, porque los que están allí, que eran ustedes, sentían que tenían como esa voluntad de aprender, de querer hacer bien las cosas. Y cuando eso es así, pues entonces como que te motivas más a planificar y a hacer bien tu trabajo. Entonces es una tarea bien complicada. Creo que hoy en día no es tan fácil ser docente porque con esto de la pandemia se ha vuelto más compleja la situación. Imagínate, un día de estos hacía la broma a los de primero y les decía que, creo que les decía al finalizar el año, creo que vamos a ser buenos locutores, ¿verdad? Porque ya casi nos hace falta estar ahí en la pantalla. ¿Y cuál canción quiere que le ponga? ¿Verdad? Pero para eso, ¿cómo hay que tener ir como creciendo en esa habilidad de manejar esto de la virtualidad? ¿Verdad? Y creo que ha sido una competencia que nosotros como docentes hemos tenido que ir desarrollando al igual que ustedes. Porque recuerdo que al inicio del año pasado nadie sabía qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Es más, las primeras clases que yo di así decía, bueno, ¿y esta cosa irá a funcionar? ¿Verdad? En realidad tendrá sentido esto. Y todo el mundo, ¿verdad? En esa incertidumbre, en esa incógnita, pero que poco a poco fuimos como aprendiendo a manejar las plataformas a tal grado que hoy en día yo creo que tanto profesores como alumnos nos hemos ido eh, metiendo en este mundo de la virtualidad. Entonces, hoy, Marian, yo siento que es más difícil, porque el que no tenga voluntad de manejar esto, como que se va a ir quedando allí y los viejitos principalmente se van a ir jubilando por fuerza, ¿verdad? Es una realidad bien compleja, ¿verdad? Sí, así es, profe. Muchas gracias. Muy importante lo que nos ha compartido. Gracias. Buenas tardes, profe. Yo soy Gabriela López y otra vez agradecerle por el espacio que nos ha dado para contestar todas nuestras dudas. La primera pregunta que yo tengo formulada para usted es, ¿con qué retos se ha encontrado a lo largo de su vida profesional? Bueno, quizá uno de los retos más grandes, Gaby, ha sido ir creciendo profesionalmente cada día, porque, y como alguien, creo que a ustedes les dije en más de alguna ocasión, que la universidad no termina cuando usted concluye su carrera, sino que la universidad comienza cuando usted sale de ella. En ese sentido, la realidad le pone retos. Yo creo que uno de los retos más grandes ha sido irme formando, autoformando profesionalmente, porque cuando me gradué de profesor, no me quise quedar solo con el hecho de ser profesor, siempre quise estudiar una licenciatura. Y bueno, y lo logré, ¿verdad? Cuando estaba en la licenciatura, tú siempre piensas en una especialidad, ¿verdad? Y a mí me gustaba esto de la investigación social, así que cuando me gradué de la licenciatura, solo me gradué y me metí a una maestría en investigación social. Y precisamente, ¿verdad? Soy la primera promoción
de esta pandemia, ¿verdad? La primera promoción en graduarnos con máscara, ¿verdad? Y no nos hicieron ni acto en la UES, sino que solo llegamos a retirar el título. Pero mi modo, ¿verdad? Eso es una experiencia del año pasado, ¿verdad? Justamente hoy en marzo tuve un año de que me dieron el título de la maestría en investigación social. Y creo que han sido mis retos más grandes ir creciendo y en este momento aquí tengo otra meta, pero a saber si la iré a cumplir, porque como uno con los años ya se va cansando, ¿verdad? Pero siempre tengo ahí la idea de estudiar un doctorado, pero en ciencias sociales o en educación. Pero no sé, ¿verdad? Porque miren, cuando usted ya pasa de los 35 años, bueno, no estoy viejito así, ¿verdad? Pero ya trabajar 2 turnos, la familia, en fin, hay tantas cosas que ya uno como que se va cansando mentalmente, ¿verdad? Pero dicen que la edad no es un límite para aprender. Entonces creo que ese es el reto más grande, Gaby, irme formando profesionalmente. Y aquí estoy, ¿verdad? Creo que a todos nos sucede lo mismo. Cuando ustedes vayan a la universidad y salgan de ella, van a querer estudiar otra cosa. Sí, profe, algo así pienso yo. Y eso que ni siquiera he empezado con mi primera carrera y por eso me llamó la atención lo que dijo sobre lo del doctorado. Y espero que si al final es algo que lo convence realmente pueda llegar a cumplir esa meta. Y la otra pregunta que yo tengo es, ¿cuál ha sido su experiencia más gratificante a lo largo de su carrera como docente? Muy bien. Bueno, de hecho han habido varios momentos bonitos. Creo que, bueno, de hecho a mí me gusta el liceo. El primer año cuando yo llegué al liceo en el 2009. Iba del Guadalupano y llegaba así con una incertidumbre, bueno, no me gustaba mucho, ¿verdad? Pero así poco a poco me fue gustando el ambiente y llegué al liceo a dar octavo grado. El octavo grado funciona en la mañana, ustedes saben. Y el siguiente año el profesor que daba sociales en primer año, en el 2010. Y el hermano director, que era el hermano Javier Villasur, me imagino que ustedes lo conocen. Ustedes han de haber estado pequeñitos, ¿verdad? Tenía la costumbre de llegar a los salones a darle dulces, ¿ya? A los niños. Y es un buen hermano, un excelente hermano. Entonces él me dijo, ¿y cómo te sentís? Primer año, bien, le digo, pero yo no me sentía bien, ¿verdad? Yo le decía que bien, pero ánimo, tú puedes, me decía él. Ya vamos a ver cómo te va. Y yo de hecho estaba acostumbrado a trabajar con bachillerato, no con tercer ciclo. Y el siguiente año él me dijo, mira, me dijo, alguien se va a ir en la tarde, ¿te quieres ir para la tarde? Y no le anduve diciendo que no, ¿verdad? Entonces le dije, sí, hermano, está bien. Entonces 2010 me pasé para la tarde. De manera que los chicos que les di clase en octavo, cuando ellos pasaron a noveno, yo ya estaba en primer año, o sea que les gané, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando ellos llegaron a primer año, les vuelvo a dar clase. Y esa promoción, no sé, como que empatizamos bastante. De hecho, hay algunos que ya se acaban de graduar de médicos, ¿verdad? Y así es que quizás un momento bonito ha sido que esa promoción me compartiera la chumpa de promoción, que por ahí la tengo guardada. Y creo que fue un momento bien interesante porque yo no sabía qué tanto significaba eso, porque era mi tercer año en el colegio. Pero sí, quizás ha sido uno de los momentos más gratificantes en el colegio. Y de ahí han habido varios momentos con los compañeros, ¿verdad? Con las promociones anteriores que hemos hemos tenido la oportunidad de tener algunas salidas. De hecho, con ustedes tenía programada varias salidas, pero lamentablemente no se pudo, ¿verdad? Pero quizás esos, Gaby. Muchas gracias, profe. Ujú.
Ok, profe, buenas tardes. Soy Marisol Hernández. Igualmente agradecerle por el tiempo que nos ha brindado esta tarde. Y mi pregunta que le tengo es, ¿cuántos años tiene usted en nuestra institución y cómo entró a la Corporación Marista? Muy bien, fíjate que, no sé, como les acabo de decir, yo creo que el campo profesional uno se lo va abriendo. Hay quien que dice, mire, yo no quiero estudiar tal cosa porque le comienzan a meter cosas en la cabeza. No, es que mira, esa carrera está muy saturada, ¿verdad? No vas a encontrar trabajo. En fin, tantas cosas que te van metiendo en la cabecita. Pero creo que cada quien se va abriendo el campo. En mi caso, creo que eso ha habido, ¿verdad? Más capacidad que compadrazgo, porque este país, lamentablemente, en muchos campos funciona así, ¿verdad? Muchas personas van a desempeñar cargos que no tienen ni la idea de lo que es estar ahí. Y fíjate que yo estaba, bueno, les acabo de decir que comencé a dar clase en el García Flamenco, ahí estuve casi 4 años. Y de ahí fui a dejar un currículum ahí al guadalupano, porque, bueno, yo me considero, tal vez no un católico así que digamos, como dice Chespirito, qué bruto, qué católico, ¿verdad? Pero sí tengo esa simpatía, ¿verdad? Entonces yo siempre quise trabajar en una institución católica, ¿verdad? Y fui a dejar currículum al guadalupano. Porque en el García Flamenco había un compañero que me decía, no, hombre, lleva el currículum. Y mi sorpresa fue que ese compañero lo despidieron del guadalupano. Y lo llegué a sustituir, imagínense qué cosa, ¿verdad? Y él trabajaba también en el García. Y, y cuando llegué al guadalupano me entrevistaron y me entrevistó la hermana directora. Y le pregunté si a quién iba a sustituir y me dijo a fulano de tal. Mire, pero yo no puedo venir a sustituir si con él somos compañeros. Sí, pero usted no se preocupe porque él ya estaba bastante señor. Él ya concluyó su ciclo aquí, entonces, ni modo, ¿verdad? Y hablé con él, tuve que hablar con él y explicarle la situación. Y me dijo, no, no te preocupes, si es tu oportunidad, pues aprovecharla, ya culminé, entonces dale, me dice. Y estando ahí, llegué en el 2006, ya en el 2000, quiero ver, 2008. Ustedes conocen a la señora Mili, una que da en el 4º grado. Sí. Ella, el esposo de Sí, ella profe. es catedrático de la Nacional. Y me dio clase, el esposo de ella es bien amigo mío. Incluso fue asesor mío en la tesis de la maestría el año pasado, hace 2 años. Y cuando estaba en el guadalupano, a través de la esposa de él, me envió un mensaje y me dijo, mira, fíjate que fulano de tal en el liceo se va a jubilar, que daba sociales en 8º. Si querés, anda a dejar tu currículum. Y vaya, lo fui a dejar. Y mi sorpresa fue que me llamó, ¿verdad? Me llamó el hermano director, el hermano Villasur. Fui a la entrevista. En esa época no hacían tantos trámites. Y el hermano decía, vaya, venite, ya, bueno, se iba. Fue en el 2000, quiero ver, 2009. Y yo no me quería ir del guadalupano porque me sentía bien. Y así fue como llegué al liceo, ¿verdad? Fui a dejar el currículum, me entrevistó el hermano director y el hermano Villasur. Y decidí irme, ¿verdad? Pero tuve que consultarle a varios, miren qué tal es el ambiente de trabajo ahí, y así, varias cosas que me han pasado, ¿verdad? Y porque quizás una de las cosas más tristes que le pueden pasar a alguien es que lo despidan del trabajo. Por el momento yo no he tenido ese trago amargo, ¿verdad? Siempre me he ido, o sea, no me han echado, yo me he ido. Y cuando me he ido me han hecho hasta fiesta, ¿verdad? Porque en el Guadalupano cuando me fui me hicieron ahí hasta un almuerzo de agradecimiento. Y yo creo que son cosas, a raíz de una pregunta que me hizo Gaby, son cosas que gratificantes, ¿verdad? Que te incentivan a seguir haciendo bien tu trabajo.
Y así fue como llegué, Marisol, al liceo y ahí estoy y no sé, ¿verdad? Hasta cuándo voy a estar ahí, ¿verdad? Sí, no sé si ahí me voy a jubilar o qué va a pasar, ¿verdad? Porque, bueno, y estando en el liceo, porque me fui para la mañana, dejé las puertas abiertas en el Guadalupano y la sorpresa es que en el transcurso de 2 años me vuelven a llamar, el que habían contratado para dar clase en bachillerato, que llegó en vez mía, lo habían despedido porque se enamoró de una chica, ¿verdad? Entonces, se hizo novio, ¿verdad? De una alumna. Y claro, eso es prohibido, ¿verdad? Ustedes saben. Y lo terminaron echando, entonces la coordinadora me habló y como yo ya estaba libre en la mañana, me dijo, mira, tenés libre en la mañana, sé que te fuiste para la tarde en el liceo, ¿te querés venir otra vez con nosotros? Entonces fui y regresé, pero después me volví a ir para el francés. O sea, vean tantas cosas que me han pasado, ¿verdad? Y cuando me fui otra vez para el francés, me vuelven a hacer otra despedida, ¿verdad? En fin, y ahí estoy en el francés. No sé qué me va a pasar, no sé hasta dónde llegaré, ¿verdad? Así es que ese ha sido mi historial, Marisol. Ok, profe, muy bonito y interesante lo que nos ha contado. Mi siguiente pregunta es, según su criterio, ¿cómo puede influir un docente en la vida escolar de un estudiante? Yo creo que de muchas maneras, Marisol, pero uno creo que es ganarse el corazón, ¿verdad? Cuando me refiero a ganarse el corazón, no es que se van a enamorar, ¿verdad? Sino empatizar para que al momento de transmitir el discurso educativo haya aprendizaje, ¿verdad? De acuerdo. Y no hay cosa más satisfactoria en uno es que sus estudiantes le digan, mire que eh, lo que usted me transmitió me sirvió en la universidad y en fin. Yo creo que todo en la vida tiene una utilidad y creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Pero para mí quizás sería eso, Marisol, que ganarse el corazón y al final, ¿verdad? Ya después ser amigos. Fíjate que me han pasado muchas cosas bonitas. Una vez andaba, no me recuerdo que andaba haciendo en un hospital allá en Santa Tecla, en el San Rafael, y de repente llega alguien a hablarme y, y me dice, hola, don Eli, y me le quedo viendo, era una chica. Este, y me le quedo viendo, ya no me conoce, de veras que no, le digo, ya no. Yo soy fulana de tal, ya estoy haciendo mi año social aquí en el Hospital San Rafael. Ah, qué bien, entonces ya la identifiqué, ¿verdad? Porque acuérdense que uno con los años va cambiando, ¿verdad? Y así han llegado algunas también allá al liceo. ¿Se acuerda de mí? Algunas. De veras que ya no me acuerdo, le digo, porque, o sea, cambia el físico, pues. Y, y eso es bueno, ¿verdad? Que en cualquier lugar te identifiques con alguien y si es por alguna emergencia, creo que es una satisfacción más grande que alguien te diga, no, no se aflija, que aquí estoy yo, nosotros le vamos a ayudar. En fin, creo que es lo que uno va ganando y es lo que se va cultivando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y así también hay algunos papás también que llegan a identificarse mucho con uno. Por ejemplo, el año pasado tuve la tristeza del fallecimiento de un médico, el doctor Romualdo, que fue el papá de unos niños que salieron del liceo. ¿Verdad? Era el médico del seguro, del MQ. Y en fin, no solo se gana a sus alumnos, sino también a los papás de ellos, ¿verdad? Yo creo que esas son cosas bonitas. Ok, profe, muchas gracias. Y por mi parte, esto ha sido todo. Y pues continuamos con mi compañera. Gracias, Marisol. Bueno, profe, mi nombre es Nancy Arias y le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo influyen los estudiantes en usted? ¿Ha obtenido usted aprendizajes significativos a través de ellos?
Fíjate, Nancy, que algo bien importante en esto de la educación, y quizás por eso es que a mí también me comenzó a gustar desde pequeño, es que no dejas de aprender, ¿verdad? Porque el profesor que diga que no aprende de sus estudiantes estaría actuando de una manera grotesca, ¿verdad? Pero siempre hay cosas interesantes que uno aprende de, de sus alumnos. Y tal vez no solo se refiere a cuestiones de conocimiento, al tema meramente académico, sino también a cuestiones de vida, ¿verdad? De enseñanza, ¿verdad? Y yo creo que una vez una alumna me dijo, y no, esto no se me olvida, mire, profe, me dijo, si uno no tranza, me dijo, no avanza, ¿verdad? Y eso me refiero porque creo que estamos hablando de la copia en los exámenes. Y ella me decía, pero es que mire, es que siempre transamos, ¿verdad? Ustedes saben qué significa eso de transar. Es No, copiar, ¿verdad? profe, yo no sé. No, profe. Es eso de copiar, ¿verdad? De rebuscarse, como se dice, en la rebusca, ¿verdad? En el día del examen, a ver qué hacemos. Entonces son cosas que uno le van quedando ahí en la cabecita, ¿verdad? Y en realidad siempre hay cosas bonitas que se aprenden, pero también hay enseñanza, ¿verdad? Y, y yo creo que todo el mundo, ¿verdad? De alguna manera, en alguna ocasión, ha copiado en alguna evaluación. Es mentira alguien que me diga, no, mire, yo lo he hecho todo así, eh, como se dice, a mi esfuerzo, ¿verdad? Así que, pero sí, y hay muchas cosas a lo largo del discurso, Nancy, de la clase me refiero, cuando alguien está debatiendo o está compartiendo alguna temática, siempre uno, es por demás, siempre se aprende algo. Por ejemplo, este año hubo un estudiante, porque estábamos hablando esto de cómo plantear el tema y el problema de investigación, ¿verdad? Un alumno me dijo, me habló de la nebulosidad. Sí, nebulosidad, que es la forma en cómo el agua se convierte en humo. Yo no sabía qué es eso, ¿verdad? Sin embargo, son cosas que se van aprendiendo. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera usted que influye en sus estudiantes? Es decir, más allá de lo escolar, ¿se preocupa por su buen desarrollo psicológico y su crecimiento personal? Bueno, yo me atrevería a decir que sí. No sé, no soy psicólogo, pero me atrevería a decir que sí, porque yo creo que, no sé, ustedes me dirán la forma en cómo yo he trabajado. Yo creo que de alguna manera ustedes se sintieron motivadas de alguna manera el año pasado cuando estuvimos trabajando en primer año. O no sé, ustedes tendrán la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que sí, Nancy. Pero no sé tú cómo lo ves, ¿verdad? O si estaría Sí, errando profe, en mi respuesta. sí. No se equivoca porque por algo nosotros lo escogimos para esta entrevista, créame. Bueno, con la Bueno, siguiente pregunta. ¿Algún consejo que usted tenga para nosotros, ya que el próximo año vamos a incursionar en el terreno universitario? yo creo, Nancy, que ustedes tienen un reto enorme, ¿verdad? Porque ustedes serán prácticamente la verdadera promoción virtual, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, hoy en día andan muchos memes por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco estuve viendo una imagen de un meme que sale una tina, ¿verdad? Eh, bueno, de hecho las tinas tienen unos tomas, ¿verdad? Que funcionan con la calefacción y todo eso, ¿verdad? Y sale ahí la imagen donde el toma de la tina no está en la parte de arriba, sino que se lo han puesto abajo, donde se llena con el agua, ¿verdad? Entonces dice ahí, miren, este es el producto de los ingenieros virtuales, ¿verdad? ¿Qué le quiere dar a entender eso? Que
que como no ha habido práctica, ¿verdad? O sea, el ingeniero salió, se graduó, pero está haciendo mal su trabajo, ¿ya? Entonces yo creo que ustedes tienen un reto enorme en el sentido de ser como que esos memes no sean reales, ¿verdad? Que siga siendo un meme, pero yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo enorme, bueno, y de hecho les va a tocar, ¿verdad? Para demostrarle a la sociedad y al país en general que no es lo que el mundo cree, ¿verdad? Que la educación virtual no funciona. Para mí, déjenme decirles que sí funciona. Pero ¿qué pasa? Debe de haber mucha autonomía en uno, ¿verdad? Porque imagínense que yo estoy en la casa, estoy recibiendo clase, pero estoy en la cama, ¿verdad? Y el profesor está dando la clase y yo estoy en la cama, pero va a llegar un momento en que me voy a dormir, es posible. O estoy en la compu, en la laptop, recibiendo la clase virtual y en otra ventana estoy viendo una película. Y usted, el alumno o el niño dirá, es que me estoy enganchando al profe, ¿verdad? Miren qué astuto soy, ¿verdad? Ese es un consejo que les estoy dando, ¿verdad? Qué astuto soy porque el profe ni se da cuenta, miren, estoy viendo, aquí estoy chateando en mi teléfono, estoy viendo, y él dando su clase. Yo creo que el que piense eso estaría cometiendo un grave error, porque a la larga eso va a pasar una factura, ¿verdad? Y yo creería y me atrevería a decir que ustedes no han sido ese caso, ¿verdad? Sino que han hecho un esfuerzo enorme. Bueno, y de hecho en los trabajos que el año pasado me entregaban, pues lo vivenciaba y decía, bueno, y ahí fue donde yo comencé a decir, bueno, la virtualidad todo no es mala en sí, ¿verdad? Sino que depende de cada quien cómo la vaya asimilando, cómo se vaya apropiando de ello, ¿verdad? Así que yo creería que mi recomendación es eso, chicos. Y yo creo que este mundo de la virtualidad ha venido para quedarse. Esto no crean que bueno, cuando regresemos ya todo el mundo a la normalidad, las plataformas hasta ahí llegaron, al contrario. Yo creo que las evaluaciones hasta en las universidades van a seguir siendo así y muchas clases, muchas materias van a seguir funcionando de esa forma y lo que se va a necesitar es un nivel de autonomía tan profunda que yo creo que el mismo joven va a ir cayendo en la cuenta que va a ser necesario ir cambiando ese patrón de decir, bueno, me la paso bien en la virtualidad, ¿verdad? Y el que caiga en eso, pues va a fracasar, porque cuando ya llegue al campo profesional, no va a hallar qué hacer, ¿verdad? Y cuando llegue principalmente a dar una temática o a actuar en el mundo físico, ahí van a ser los serios problemas, porque primero es posible que sienta miedo, nerviosismo, porque no es lo mismo estar aquí que estar frente al grupo. Eso siempre es así, ¿verdad? Aquí en el mundo virtual yo puedo estar en calzoneta o en chanclas, inclusive descalzo, ¿verdad? Dando la clase. Pero ya en el salón esa realidad cambia, ¿verdad? Yo ya no puedo llegar al salón descalzo a dar una clase o con una colita, ¿verdad? Sí, con el pelo largo, ¿sí? Primero porque voy a recibir un juzgamiento, ¿verdad? De parte del público, cosa que no funciona aquí en esto de la virtualidad, ¿verdad? Así que mi recomendación y mi consejo sería ese, Nancy, que ser autónomos y conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Bueno, profe, finalmente le queremos agradecer a todos por compartir su tiempo con nosotros y por ser parte de este trabajo y aportarnos de sus conocimientos. No, el placer es mío, ¿verdad? Como le acabo de decir, me da gusto volvérmelos a encontrar. Espero
que no sea la última vez, sino que nos sigamos viendo, ¿verdad? Y si en algún momento nos vemos pues en otra trinchera, como se dice, eh, que nos veamos como amigos, ¿verdad? Creo que eso es lo importante. Y gracias por tomarme en cuenta y compartir con ustedes. Creo que son momentos que a uno le permiten crecer, ¿verdad? Y vivir también, ¿verdad? Eso sería, Nancy. Así que gracias por el momento y pónganse las pilas en segundo año, ¿verdad? Y cualquier cosa, algo que necesiten, pues ahí estoy, ¿verdad? Y ojalá que ya pronto nos veamos en el colegio, ya ustedes váyanse despojando de esto del coronavirus, que, bueno, según datos estadísticos, a los jóvenes no les hace nada, ¿verdad? Así que ya a los viejitos, sí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y para eso creo que nos están vacunando ya, para que vayamos ya insertándonos en esta nueva realidad y podamos volver a compartir, ¿verdad? Así que espero verlos en el colegio ya pronto, ¿verdad? Sí, no se vayan a quedar Muchas ahí. gracias, profe. Y Ok, muchas gracias por sus consejos, de verdad que los tomamos en cuenta. gracias, Y por María. su tiempo, profe, muchas gracias. No, ya saben, y cualquier cuestión, estoy a la orden, ¿verdad? No, la verdad es que, pues, es un honor volverlo a ver, volverlo a tener de frente, profe. Es increíble el saber que compartimos un año, un pedazo de ese año, tanto presencial y el resto virtual, y ver cómo orientador se dio la tarea para buscar nuestro bienestar, buscar la manera de que las tareas fueran interactivas, haciendo líneas de tiempo, haciendo presentaciones, haciendo brochures. Nos dio a entender que no buscaba el que nosotros hiciéramos la tarea, sino que aprendiéramos en el proceso. Y la verdad es que un profesor es una buenísima característica para mí. Y pues usted, muchísimas gracias, profe, porque al pensar nos dijeron, piensen en un profesor para entrevistar, profe Eli, porque sabíamos que nos iba a dar respuestas que nos iban a servir, profe. Así que muchísimas gracias de mi parte. Muy bien, Mario, y gracias a ti también por valorarme en ese aspecto. Igual, ¿verdad? Yo creo que tú también, a pesar de que el año pasado entraste, creo que te integraste de una manera increíble. Yo creo que hoy ya no es, el colegio ya no es algo extraño para ti. Me hubiera gustado que hubieras convivido más con tus compañeros de manera presencial, pero creo que ya lo lograste y creo que el colegio te va a dar un buen perfil de salida. Y eso es lo importante, que vas a hacer una buena universidad y no me cabe la duda que vas a ser un estudiante universitario de éxito, ¿verdad? Así que gracias a ti también y ánimo. Y a todos, ¿verdad? Nancy ahí también, que era muy participativa en clase, ¿verdad? Marisol ahí con sus tareas ordenadas, Marián con esa su creatividad en el cuaderno, y Gaby López también, que eh, se concentraba ahí, ¿verdad? En clase y hacía el esfuerzo, iba de la San Alfonso, ¿verdad, Gaby? Sí, profe, de la San Alfonso. Y entonces creo que de alguna manera como que no te costó integrarte, ¿verdad, Gaby? No, no fue difícil. En Sí. realidad no. Ajá. Entonces, yo creo que son satisfacciones, ¿verdad? Que van creciendo ahí y satisfacciones de ustedes y de uno como docente. Así que ánimo, chicos, y espero que les haya servido. Y ahí me cuentan cómo les va, porque me imagino que van a procesar esta información, ¿verdad? Sí, profe, Sí, la profe. vamos a redactar. Ok. Y ahí me comparten cómo les queda el trabajo, ¿verdad? Y les cuento que hoy por la noche tengo otra entrevista, así que eh, es de unos niños del primero B, Adriana René.
del equipo de Adriana René. Sí. El equipo de ella, tengo una entrevista ahora a las 8 en punto. No, no es a las 8 en punto, ya es el programa de televisión de Nacho Castillo, no, ¿verdad? No vayan a pensar en eso. No, a las 7:30 hemos quedado, ¿verdad? A ver qué tal. Y cuando me escribió Mario el correo, yo dije, bueno, inmediatamente los identifiqué. Bueno, son mis chicos de mi sección, así que los tengo que atender a ellos primero. Así que ahí vamos caminando, ¿verdad? Gracias, profe. Damos por Ok, finalizada la entrevista y finalmente un gustazo. Gracias. muy bien, Feliz gracias, tarde. gracias igual y pórtense bien. Un abrazo a todos.